¿Qué tal, amigos, televidentes y oyentes? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión matinal de Noticias 7, hoy jueves 17 de octubre, ha pasado volando la semana. Como siempre, los invitamos para que estén en sintonía también de nuestras plataformas digitales, el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM, a través de todas nuestras redes sociales, y en sus pantallas podrán ver el código QR. Los invitamos a escanearlo para acceder a más información del telégrafo digital. Muy buenos días, compañeros. Jueves con sabor a viernes. ¿Cómo están? Así es, compañeras, muy buenos días. Espero que estén muy bien. También un saludo muy fuerte a ti. Sí, a ti que nos estás viendo en tu casa o nos escuchas a través de Pública FM. En Quito, por cierto, un sol radiante, despejado completamente. No pareciera que son las 7 de la mañana, sino un poco más tarde, tipo 12, por las condiciones climáticas. Eso es bueno por un lado para quizás aprovechar el día, pero es malo por otro porque ya sabemos que necesitamos lluvia. Sofía, buenos días. Hola, compañeros, amigos, qué gusto, amigos, nuevamente junto a ustedes en una jornada informativa. Tengo buenas noticias porque este acceso de la avenida de la 6 de diciembre para el túnel Guayasamín está habilitado, así que ya pueden salir con tiempo. Sin embargo, ya no van a tener esas largas filas que se formaban. Es una buena noticia y también un aplauso para las autoridades seccionales que lo han hecho rápido y hay que reconocerlo. Y la siguiente intersección también, más adelante, sí, en la 6 de diciembre, la Eloy Alfaro también está libre, fue despejada esta semana, los trabajos también finalizaron, así que de esta manera fluye mucho más el tránsito en esta zona neurálgica de la parte norte de la capital. Julio Celorio, subsecretario de Preparación y Respuesta del Secretariado Nacional de Gestión de Riesgos, estará con nosotros hoy en la mañana. Hablaremos sobre las acciones del COE Nacional por el déficit hídrico. Empezamos de inmediato junto a ustedes. Generación eléctrica. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció en Manabí que este jueves 17 de octubre se presentará el cronograma de racionamientos de energía previstos para las siguientes 3 semanas. Además, se expondrán las acciones que el gobierno nacional tomará para terminar con la suspensión de energía. Mañana, en la noche, comunicaremos los horarios de racionamiento eléctrico de las próximas 3 semanas. También comunicaremos al país cuáles son las acciones urgentes que estamos tomando para que estos apagones ya se acaben lo antes posible. Nosotros debemos de tomar la decisión más rápida, la decisión más urgente y la que beneficie a la gente lo antes posible. Tengan la tranquilidad y la seguridad de que eso es lo que vamos a hacer y mañana la vamos a comunicar. En nuestro noticiero estelar estaremos muy pendientes de esta información. 2 nuevos proyectos hidroeléctricos se ejecutarán en nuestro país a través de alianzas público-privadas. Las obras iniciaron sus procesos de creación, escuchen bien, hace más de 10 años y por algunos aspectos no considerados en gobiernos anteriores no se han concretado. Veamos. Diversificar las fuentes de energía del país para abastecer la demanda y las necesidades de cada sector es parte de la estrategia del Gobierno Nacional para la implementación de una matriz energética eficiente a largo plazo, con la que nuestro país puede enfrentar, de ser el caso, futuros problemas producto del cambio climático. No podemos seguir con este énfasis en un solo sector. No podemos construir 14 hidroeléctricas y no apostar por el mantenimiento de nuestro parque telémico. No podemos apostar por energías únicamente eólicas y solares sin tener siempre esa diversificación tan necesaria. Parte de ese proceso, de acuerdo a las autoridades, se logrará a través de alianzas público-privadas. Por ello se anuncia la generación de al menos 2 que estarían en una primera fase. Codernillo, ubicado en la misma cuenca del río Paute, que produciría 500 megavatios adicionales. Y Santiago, ubicada en la provincia de Morona, Santiago, que produciría 2.400 megavatios adicionales, aprovechando el caudal del río Santiago. En una entrevista en el programa Panorama 593 de Pública FM, Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas, aseguró que estas obras hace más de 10 años están paralizadas, entre otras cosas por la falta de análisis de condiciones y seguridad para ser ejecutadas. Ya se intentó hace más de 10 años, construirlos con presupuesto público, pero lastimosamente por la caída de los precios del petróleo y la consecuente
y posterior crisis fiscal nunca se construyeron. Según explicó Pablo Ceballos, tras la fase inicial, la construcción tomaría 5 años, con lo cual se podría atender la futura demanda del país. La demanda nacional, por una serie de factores, está creciendo en los últimos 2 años a un promedio superior al 10% anual. Es decir, que vamos a necesitar mucha más electricidad. Además del déficit actual, cada año 400 megavatios adicionales. A estos proyectos se suma un paquete de planes eléctricos de energía renovable, constituidos también con financiamiento privado para la generación de al menos 700 megavatios más. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Ha dicho el gobierno que hay un objetivo y es lograr la autogeneración de energía principalmente de las grandes empresas y compañías. Y ante ello, el Ministerio de Energía ya entregó un título habilitante para la ejecución del proyecto privado hidroeléctrico Hidro Oriente, que es impulsado por la empresa Hidro Oriente S.A., el cual se va a ubicar en las provincias de Zamora Chinchipe y de Morona Santiago, en la Amazonía. Este proyecto lo que contempla es la construcción de infraestructura hidroeléctrica con una potencia de 100 megavatios, con el fin de abastecerse de electricidad en sus procesos productivos por un plazo de 50 años. La cartera de Estado aclaró que el excedente de energía eléctrica que puede servir y puede venderse al Sistema Nacional Interconectado por 5 centavos. Es decir, esta empresa ya no dependería de la red nacional, sino que con su hidroeléctrica se autoabastece y lo que le sobre, eso sí se lo vende en 5 centavos, cuando recordemos que el kilovatio hora puede estar entre los 13 y ha llegado hasta los 46 centavos, así que sería bastante barato para el gobierno nacional. La ministra de Energía, Inés Manzano, se refirió a la desconexión del sector minero de la Red Nacional de Electricidad, lo que ayudará a disminuir la demanda. Además, se busca incentivar a la autogeneración del sector privado. En el Ecuador existen 2 proyectos mineros en fase de explotación, es decir, de obtención de los recursos. Y para ese proceso se demanda una cantidad considerable de energía, según explicó la ministra Inés Manzano. Y es ese consumo el que, dice el gobierno, debe reformularse. Lo que hemos hecho es una nueva tarifa, que tenemos la tarifa AB2, que es la de las industriales, grandes consumidores, pero esa la hemos dividido. Se llama AB2A y AB2B. La AB2B es para la minería más de 10 megas. A esa minería más de 10 megas lo que les estamos diciendo es tienen que ustedes mismos tener su propia generación de energía. Por ello, la compañía estatal que les provee de electricidad recibió la disposición de desconectarles al 100% de la red. Esa desconexión es como que tú le das al sistema más. Y estamos hablando de 83 megavatios. Además, el gobierno emprenderá más acciones para buscar el aporte del sector minero en momentos como el actual. Según la ministra de Producción, Sonsoles García, esa industria ya recibe incentivos como el 5% de descuento en el pago al impuesto a la renta, por lo que esperan también una contribución de su parte. Y a mí lo que me interesa en una industria como la minería es no solamente que haya una explotación del recurso, sino que también haya valor agregado. Y ese valor agregado va a generar muchísimas plazas de empleo. La minería representa aproximadamente el 2.6% del Producto Interno Bruto Nacional y sus réditos económicos favorecen al Estado y a las compañías privadas, según las autoridades nacionales. Dentro de la crisis de energía están como objetivos mejorar el parque térmico y atraer inversión extranjera para ese fin, pero a su vez disminuir la demanda del consumo eléctrico y para ello reiteran que es preciso encontrar la manera de fomentar la autogeneración del sector privado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y a través de un comunicado, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad informó que actualmente se analiza el tarifario eléctrico del Ecuador. Este documento se lo revisa y actualiza hasta el mes de noviembre de cada año, según manda la normativa. Y asimismo se aclaró que las tarifas eléctricas actuales se mantienen sin variación para los sectores residenciales, comerciales e industriales, mientras que para los grandes consumidores, que incluyen a las empresas mineras, que ya hemos escuchado, empresas mineras de gran escala, la tarifa denominada Alto Voltaje 2 se encuentra vigente desde 2016 y va a ser revisada, esto conforme a lo dispuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa, que lo anunció a través de sus redes sociales y que ya lo escuchamos en el reportaje anterior.
Así es, la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, aseguró que las tarifas no se cambiarán, excepto las que se cobran al sector minero. Esto porque las mineras tenían una tarifa preferencial y lo que esperan es que los subsidios se relocalicen de mejor manera, agregó. Y la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea espera aprobar este jueves a primera hora el informe para primer debate del proyecto de ley que promueva la inversión privada en proyectos de generación eléctrica, los que fueron enviados por el presidente de la República, Daniel Noboa, con el carácter de económico urgente. El documento establece, entre otras cosas, un mecanismo más corto y seguro que permita atraer la inversión privada por un techo que supere los 100 megavatios establecidos en la propuesta original. Esto dependiendo del portafolio que tenga el Ministerio de Energía, que busca concretar proyectos de más de 5.000 megavatios. El primer debate de este proyecto dependerá del día y la hora en el que el presidente de la Asamblea lo disponga. Tiene que ver más con dar garantía, seguridad jurídica para la inversión privada. Es lo que debemos hacer, porque si nosotros no damos opciones de que se vuelva atractivo la inversión privada para energías renovables, para energías limpias, la gente no va a venir a invertir. Si nosotros estamos con una inestabilidad, si un día decimos 10 megavatios, al siguiente día decimos 50, hoy se pone 100, y si el próximo año dice no queremos que sean 100, sino 500 megavatios. Aquí el asunto es eminentemente técnico, no es asunto coyuntural de decir voy a quedar bien con el país porque hoy estoy tomando una decisión que supuestamente beneficia. Apoyo militar internacional. Corte Constitucional aprueba reforma. En la Asamblea Nacional esperan el texto oficial para iniciar con el trámite de la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, que permitiría que pueda haber un establecimiento de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Calculan que el referéndum ratificatorio de esta modificación constitucional se lo podría hacer en la segunda vuelta electoral, es decir, que los ecuatorianos digan si están de acuerdo o no con esta propuesta. Una vez que el texto oficial de la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución llegue a la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa deberá verificar que la propuesta cumpla con los requisitos de ley y lo enviará a la comisión permanente u ocasional que considere para que inicie el análisis y discusión de la propuesta de reforma constitucional. El socialcristiano Otto Vera preside la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales. Cree que el trámite de esta reforma irá a esta mesa legislativa. Calcula trabajar con el acelerador a fondo para que, después de cumplir los plazos y procedimientos establecidos en la ley, el referéndum ratificatorio por parte de los ciudadanos en las urnas de este cambio constitucional coincida con la segunda vuelta electoral en el 2025. ¿Por qué es importante coincidir el referéndum con la segunda vuelta electoral? Porque ahí le costaría mucho menos al Ecuador. Ya sabemos, por la consulta popular y referéndum en mes de abril, que eso le costó al país 60 millones de dólares. Ahora, Vera aclara que el texto propuesto se refiere a que Ecuador permite el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio. No da carta abierta a que dicha base sea exclusivamente para un determinado país o en una zona específica del suelo patrio. Pero eso tiene que ser reglado. Entonces, después de la aprobación de la Constitución, tiene que crearse una ley específica para que eso sea regulado y obviamente no haya mañana que lamentar algún abuso o exceso de quien quiera apoyarnos y mañana tenga una intención diferente a la que tenemos los ecuatorianos de protegernos. El parlamentario de ADN, Adrián Castro, dice que este cambio en la Carta Magna permitirá que Ecuador reciba apoyo especializado en cualquier materia. Control que se necesita en el país especialmente para fortalecer los temas de inteligencia, los temas de seguridad interna, que tienen que ver sobre todo con el hecho de que podamos tener la tecnología de punta que no existe todavía en este país y ni siquiera en Latinoamérica. En el Parlamento, los plazos corren una vez que la propuesta del Ejecutivo llegue al CAL. Javier Ceballos, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reveló que los operativos para erradicar los cultivos de hoja de coca están en marcha. En días pasados, el presidente de la República, Daniel Noboa, reveló que en el país existirían 2.000 hectáreas de sembríos ilícitos. El hallazgo de plantaciones de coca en Ecuador anunciado por el presidente Daniel Noboa levantó alertas. Estados Unidos confirmó que hizo un informe con imágenes satelitales para que Ecuador tome acciones contra el narcotráfico.
Se estima que estas plantaciones iniciaron hace aproximadamente 3 años, basado en informes de expertos. Sucumbíos, Carchi y Esmeralda serían las 3 provincias fronterizas donde estarían las 2.000 hectáreas de coca, materia prima para la elaboración de clorhidrato de cocaína. Un mensaje para todos los grupos narcoterroristas: no nos vamos a hacer de la vista gorda. El pasado les abrió las puertas para que nos convirtamos en un país productor. Hoy estamos encargándonos de cerrárselas. Vamos por su financiamiento. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Accidental reveló que las patrullas militares detectaron el pasado 12 de octubre en el límite político internacional con Colombia un sembrío ilícito que fue erradicado. Se efectuó la destrucción de 2.5 hectáreas de coca. El alto oficial informó que han empezado el proceso de destrucción de los sembríos ilícitos y que en la zona fronteriza operan varios grupos ilegales. Las Fuerzas Armadas en estos momentos se encuentran en el rastreo de toda la zona fronteriza con la finalidad de determinar la existencia y, en caso de encontrar áreas destinadas al cultivo de coca, a la destrucción de las mismas. En este 2024, a lo largo de la frontera norte, las operaciones militares han permitido la destrucción de varios laboratorios de cristalización de droga. Iván Casamen, Noticias 7. Y estas 2.000 hectáreas de coca en el país es una cifra de la que no habíamos escuchado anteriormente. Veamos el equivalente de esta extensión con ejemplos. 2.000 hectáreas, ¿cuánto es? Para que entendamos bien la magnitud de esa cantidad de hojas de coca que se encontraron en nuestro país, vamos a imaginariamente unirlas todas en un solo grupo, en un solo lugar, y ahora las vamos a comparar con la extensión de, por ejemplo, una isla como la isla de Baltra, donde se encuentra el aeropuerto más cercano a Santa Cruz en Galápagos, que tiene aproximadamente un poco más de 2.000 hectáreas. Otro ejemplo podría ser la parroquia de Cumbayá en Quito, que también nos sirve de referencia. Es la misma cantidad, 2.000 hectáreas y un poco más. Y si hablamos de municipios, el cantón La Libertad en la provincia de Santa Elena también tiene la misma dimensión. 2.000 hectáreas de coca sería como si multiplicamos, por ejemplo, al centro histórico de Quito por 5 ocasiones. O vamos a Guayaquil, si multiplicamos la isla Mocolí, ¿en cuántas veces? En 7 veces, esos son 2.000 hectáreas. Y vamos un poco más allá, el Malecón 2000, el Malecón Simón Bolívar, 100 veces. Y si usted quiere saber, 2.000 hectáreas, ¿cuántos estadios de fútbol son? Vamos a ponerlo en pantalla. Son aproximadamente 2.800 escenarios. Esa es la cantidad de plantaciones que se hallaron, ¿en dónde? En la frontera norte de nuestro país, y están en proceso de destrucción para evitar que nos convirtamos en un país productor de la materia prima para la droga. Y de último minuto vamos a presentarles a ustedes la comunicación por parte de la Fiscalía del Ecuador, allanamientos que se han hecho hoy en la madrugada contra agentes de tránsito. Tenemos en pantalla la comunicación. Entonces, en el marco de 2 investigaciones por una presunta concusión, la Fiscalía ejecutó en Quito 3 órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra estos agentes de tránsito. ¿Qué es lo que habría pasado? Los investigados habrían exigido pagos para no reportar presuntas infracciones de tránsito relacionadas con el pico y placa y con vehículos con llantas lisas. Y ahí están los documentos, ahí hay dinero en efectivo, hay un chaleco, porque insistimos, la tesis de la Fiscalía es que estos 3 agentes, para evitar pagos por infracciones, habrían cobrado sobornos. Y tenemos las imágenes que muestran y dan cuenta de todo lo que se recabó en estos allanamientos. Además, la Fiscalía se ejecutaron otras 2 órdenes de detención con fines investigativos contra Mayra I y Pablo C., presuntos receptadores de los pagos ilícitos que habrían sido solicitados por los agentes. La situación jurídica de los involucrados se resolverá en las próximas horas. Increíble entonces que en varias partes y en varias ciudades de nuestro país, por el tema de tránsito, hay estas investigaciones por parte de la Fiscalía. Hay que estar muy atentos y por supuesto da calma el trabajo de la Fiscalía, porque así la ciudadanía puede circular con calma y saber que no va a ser extorsionada por A o B circunstancias. Enhorabuena el trabajo que realiza. Algo que se queja mucho la ciudadanía, así que hay que estar atentos y apoyar este trabajo por parte de las autoridades. Nos vamos a ir a exteriores luego de la pausa. Primero. Cuando regresemos con nuestro compañero Iván Casamen, que está en la Fuerza Ciudadana, vamos a tener información de un mercado de la ciudad. Así que los invitamos a que se queden con nosotros. Ya venimos.
Estamos de regreso. En pocos momentos estará con nosotros nuestro compañero Iván Casame en la Fuerza Ciudadana en la comunidad, desde un punto de la ciudad de Quito, en los mercados, para darnos cuenta de cómo se están manejando y llevando adelante los alimentos. 7:22, más información. Así es, el bloque de seguridad presidido por la ministra del Interior, Mónica Palencia, resaltó que las muertes violentas en el país se redujeron significativamente. La intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha dejado hasta la fecha más de 207 toneladas de droga decomisadas. Veamos. En rueda de prensa del bloque de seguridad que se desarrolló en Manta, la ministra del Interior, Mónica Palencia, indicó que existe una reducción del 17.5% de homicidios intencionales a nivel nacional entre el 1 de enero al 13 de octubre del 2024. Esto es, de 6.231 homicidios intencionales a 5.143 homicidios intencionales dentro del periodo asignado. Además, destacó que de enero a la fecha se han decomisado más de 227 toneladas de droga, un 30% más en relación al mismo periodo del año pasado. Con enfrentar este conflicto armado interno, estamos demostrando el firme compromiso con la seguridad ciudadana y la seguridad interna del país. El bloque de seguridad interviene en 7 provincias para enfrentar a los grupos armados organizados, así en el distrito Manta, que comprende los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó. Entre el 6 de junio al 13 de octubre se registra una reducción del 37% de homicidios intencionales con relación al mismo periodo en el 2023. De 101 homicidios intencionales en 2023 a 64 homicidios intencionales dentro del periodo señalado. De su parte, el comandante de policía informó que denunciaron la desaparición de 3.281 personas, de las cuales 1.884 fueron localizadas por agentes de la Unidad de Desaparecidos de la DINASED. Este es el trabajo y el compromiso del bloque de seguridad a través de Policía Nacional por recuperar la paz y el orden en todo el territorio nacional. Resultados de una intervención conjunta entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Iván Casamen, Noticias 7. En la conferencia del ministro de Defensa que se realizó en América Latina y que reúne una cantidad de 34 ministros de Estado, se expresó el apoyo al Ecuador en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo. Además, se acordó fortalecer lazos entre estados que logren un intercambio de experiencias e información en temas relacionados a operaciones militares y cooperación internacional, respuestas coordinadas, estrategias efectivas y mecanismos de ciberdefensa fueron algunos de los temas abordados en el encuentro, que repetimos para entenderlo bien, es una conferencia con 34 ministros de defensa de toda América Latina para trabajar en conjunto, y vemos en imágenes al ministro Giancarlo Lofredo y junto a él al jefe del Comando Conjunto del Ecuador, el general Jaime Vela, en este encuentro internacional. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Telecomunicaciones y Arcotel firmaron un convenio para inhabilitar la señal de radio, celulares e internet en las penitenciarías del país. Además, se identificará si hogares o negocios cercanos a las cárceles brindan señal de Wi-Fi a los privados de libertad. Una de las consignas del gobierno de Daniel Noboa es la lucha contra el crimen organizado. Por ello, tanto la policía como Fuerzas Armadas han trabajado para retomar el control de los centros de privación de libertad. Y es que las cárceles sirvieron por muchos años como centro de operaciones de grupos que hoy son considerados como terroristas y que tenían toda clase de equipos de comunicación. Y así estamos evitando que el personal de privados de libertad puedan seguir cometiendo sus diferentes actividades ilícitas, llamando, extorsionando, operando desde las cárceles. Por ello, el Ministerio del Interior, Ministerio de Telecomunicaciones y el Arcotel firmaron un convenio por 5 años para inhabilitar la señal de todo tipo de comunicación, como radios, celulares e internet, de las cárceles del país. A través de este convenio, el Ministerio del Interior recibirá información actualizada y en tiempo real sobre el estado de los servicios de telecomunicaciones en las cárceles, lo que permitirá ejecutar el control. Es un compromiso por promover esa seguridad integral, que deje de ser los centros de privación de libertad
centros de mando operacional del crimen organizado. Pero no solo se retirará la señal al interior de las cárceles, sino también se identificará si hogares o negocios aledaños brindan señal de wifi a los privados de libertad. Es necesario verificar si, por ejemplo, un hogar que está consumiendo mucho más allá del internet que normalmente una familia con 4 personas, 4 dispositivos consume, y esto es lo que buscamos nosotros, neutralizar o reducir, de tal forma que todo el entorno también tenga este control. Esto es lo que las autoridades llaman zona de seguridad, pero ¿a cuánta distancia de cada cárcel se implementarán estos cercos? Cada uno va a hacer un análisis independiente para que así las instituciones que somos encargadas del control podamos establecer el perímetro de regulación. Esto será factible tras el monitoreo que realizará el Arcotel. Estas acciones se dan en el marco del decreto 218, donde el jefe de Estado reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el país. Edison Saavedra, Noticias 7. 7 de la mañana con 27 minutos y nosotros también condenamos este hecho que les vamos a contar a continuación, amigos. Una funcionaria de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria fue agredida durante una visita de control a un local comercial en el sector de La Alborada, esto en el norte de Guayaquil. En el video publicado se puede observar al representante del negocio empujar a la funcionaria para sacarla de las instalaciones. De su parte, el AXA, por supuesto, ha condenado cualquier tipo de violencia hacia su personal. Además, ha informado que ya colocaron la respectiva denuncia ante la autoridad judicial competente para que estos hechos no vuelvan a pasar. Compañeros, hay que enfatizar que el AXA únicamente cumple con su trabajo y en muchos casos, en especial en cuanto a establecimientos de comida, han encontrado situaciones insalubres que obviamente dañan y repercuten en nuestra salud. Lo que están haciendo es más bien cuidando y precautelando nuestra integridad, más aún cuando son este tipo de pastillas, por ejemplo, que todas las ingerimos en el organismo, tienen que estar con el respectivo establecimiento de registros sanitarios y todo en orden. Así que si un funcionario llega, primero hay que respetar a la autoridad porque es por el bien de todos y por supuesto no agredirla. Esa no es la manera. Si por A o B circunstancias no podemos atenderla en ese momento, no creo que sea la manera de reaccionar así, ¿no? Nos está faltando la autoridad a estas visitas oficiales que se tienen que realizar por controles para todos estos establecimientos. Que ha dicho, está de paso, como lo mencionaba, hay muchos productos que se venden sin registro sanitario, la verdad. Es importante, sí, primero permitir el trabajo. Recordemos que hay imágenes, no sé si las podemos poner incluso, de algunos restaurantes y lugares que tienen condiciones completamente antihigiénicas para la cocción de alimentos o para su almacenamiento. Y como veíamos con el tema de los maquillajes y también con estos productos y estos suplementos que se utilizan, sobre todo nutricionalmente hablando, también pueden estar caducados y eso puede tener serias condiciones nocivas a la salud de las personas. Por eso, por un lado, hay que permitirlo. Pero en segundo, no es la primera vez, compañeras, que estamos observando agresiones. Sí, en este caso me pueden decir, es que no le golpeó. Está empujando y está sacando a empujones a un funcionario. Pero además de eso, hemos visto que a agentes de tránsito les golpean, que con la policía también ha habido enfrentamientos. Una serie de situaciones violentas que no están contribuyendo en estos momentos, que, y esto sí a opinión personal, deberíamos todos, como bien dicen ustedes, arrimar el hombro. Es momento de dejar tanta violencia y tanto conflicto interno entre las personas y principalmente si uno a veces actúa así es porque puede haber algo detrás que quiere ocultar y eso creo que es importante que las autoridades sienten un precedente y que también la justicia colabore. Además, la norma establece la posibilidad de que estos funcionarios hagan su trabajo, entonces se realizan inspecciones constantes en los locales comerciales, como estaba haciendo la funcionaria. La norma lo respalda, igual que los agentes metropolitanos de tránsito, igual que la policía y los militares. Entonces no es la discreción que están actuando así y llegan de sopetón a los lugares. Tienen un respaldo, están garantizando la seguridad de todos y por eso acuden. Eso incrementa la magnitud de esta situación nefasta que se ve, porque no puedes ni respetar a las personas, peor a la autoridad. Eso es parte de su trabajo, ¿no? Los recorridos, las visitas y las inspecciones que tienen que hacer durante una temporada para que todo esté funcionando de correcta manera y sobre todo precautelar la salud y la integridad de las personas. 7:31 de la mañana. En otro tema, les contamos que este jueves se conocerá si el juicio político a la ministra del Interior continúa en el Pleno o se lo archiva de manera definitiva. Esta decisión la deberá tomar la Asamblea con la mayoría simple de los legisladores presentes en la sesión. Vamos a conocer más.
En la Asamblea nada está dicho ni asegurado para cualquiera de las dos opciones. Asambleístas de diferentes bancadas legislativas definirán hasta este jueves, poco antes de la sesión, el concretar o no sus votos. Por ahora todo es hermetismo y ambigüedad en sus respuestas al ser consultada su posición respecto a esta interpelación, ya que argumentan depender de la decisión del bloque del cual forman parte. Deberemos ser respetuosos del procedimiento legislativo interno enmarcado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, escuchar a la señora ministra y el Pleno de la Asamblea tomará una decisión. Si es que existen otro tipo de argumentos que se está escuchando, no tenemos pruebas, sobre la Embajada de México, tendremos que revisar muy minuciosamente. En cambio, otros exponen su postura personal. El legislador social cristiano Vicente Tayano considera que no es oportuno que el juicio político a la ministra Palencia siga. Pero tenemos que sintonizarnos con lo que el país espera. El país espera de esta asamblea trabajo de conjunto, no más diferencias con el Ejecutivo. Creo que tenemos que ejercer responsablemente la facultad de fiscalizar y exigir efectivamente que desde el Ministerio del Interior se hagan los cambios, se tomen las decisiones adecuadas. Este jueves, el Parlamento solamente decidirá sobre la continuidad del juicio o su archivo de manera definitiva. Para ello, la Asamblea requiere mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los parlamentarios asistentes a la sesión. Si hay los votos para que la interpelación prosiga en una próxima convocatoria, los asambleístas interpelantes Paola Cabezas y Leonardo Berresueta de la Revolución Ciudadana, al igual que la ministra del Interior, deberán presentar sus pruebas de argumentos de cargo y de descargo. Luego se abrirá el debate para que los 137 legisladores se pronuncien sobre lo expuesto. Para una posible censura y destitución de la ministra se necesita mayoría calificada, es decir, 92 votos. Javier Ceballos, Noticias 7. Amigos, es momento de una pausa comercial, pero al regresar vamos a hablar acerca de las acciones del COE Nacional en cuanto a este déficit hídrico, así que quédese junto a nosotros. Estará Julio Celorio, él es representante y parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con quien vamos a hablar de este tema. Ya regresamos.